Shalom, que significa paz. Barakata Yahweh, Barakata Yahweh Shai, que significa bendiciones al Padre Yahweh, que el mundo ignorantemente llama a Dios, y bendiciones a su Hijo Yahweh Shai, que el mundo ignorantemente llama Jesús. El tema de hoy es ¿por qué vino Yahweh Shai, el Mesías? ¿Cuál fue la razón que él vino a la tierra? Vamos a ver cuál fue la razón que él vino a la tierra, porque mucha gente tan ignorante de la razón en que el Hijo del Señor, Yahweh, su Hijo llamado Yahweh Shai en hebraico, por qué él vino a la tierra. Vamos a ver por qué él vino, porque hay, en las iglesias hoy, estos pastores tienen el mal entendimiento de la razón en cual el Señor del Hijo vino. Ahora, la razón que el Señor, el Hijo del Señor, Yahweh, su Hijo Yahweh Shai, vino a la tierra, era para traer a recompensa o traer salvación para atrás a la nación de Israel. Porque la nación de Israel era la única nación en cual el Señor Yahweh escogió y le dio sus leyes, estatutos y comandamientos, y le dijo que que tenían que mandar los mandamientos del Señor, y si no lo mandaban, y si no mantenieran la ley del Señor, el Señor lo iba a poner maldiciones sobre ellos. Y parte de cuando uno cometía pecado, que el pecado es abrogando la ley o rompiendo la ley, tenían que sacrificar a la sangre de animales para recibir perdón. Lo que pasó fue que en pos de tiempo el Señor Yahweh estaba enfogonado con los sacrificios que Israel estaba haciendo, porque lo estaban haciendo en maldad. Lo que él hizo fue que desechó esos sacrificios, y no quiso escuchar a las oraciones a nada de nosotros por un tiempo. Él tuvo que mandar a su Hijo a la tierra para traer para atrás a la nación de Israel. Porque esto es lo que dice en el libro de Jeremías. A ver si lo puedo encontrar. Perdón, no el libro de Jeremías, sino el libro de Isaías, capítulo 1. Ok, aquí Isaías 1:11. ¿Para qué a mí, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrios. El Señor estaba enfogonado, no quiso aceptar esos sacrificios más nada. Por eso fue que él tuvo que mandar a su Hijo, para que su Hijo pudiera dar salvación a la nación de Israel. Porque la nación de Israel fue la única nación cual el Señor le dio la ley. Y eso es lo que tiene que entender, que no hay otra nación en la tierra que el Señor le dio sus leyes solamente a la nación de Israel. Ok. Dice aquí versículo Isaías 26 y versículo 19. Dice: tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Porque el cuerpo de Yahweh Shai, que era el último sacrificio que el Señor hizo para traer para atrás a la nación de Israel, para atrás al Padre. Porque el Señor tornó su espalda a nosotros, porque nosotros tornamos la espalda de nosotros a Él. Dice: tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muertos resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas,
y la tierra echará los muertos. Básicamente lo que está sucediendo es que el Señor, cuando mandó a su hijo Yahawashi a la tierra 2000 años atrás, él vino a la tierra para darle a la nación de Israel la salvación, y a darle a la nación de Israel, a derramar su sangre por el último sacrificio para la nación de Israel, porque la nación de Israel era la única nación con el Señor le dio su palabra. Es más, vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 147 y versículos 19 y 20, y lee así. Él denuncia sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho esto con todas gentes y no conocieron sus juicios. Aleluya. El Señor no hizo esto con todas estas naciones, solamente con la nación de Israel. Por eso fue que la nación de Israel tuvieron que caer, y el Señor tuvo que mandar a su hijo para que le diera salvación para atrás otra vez a la nación de Israel. Porque vamos a leer del culto de la, ¿cómo se llama? De la el pacto, porque el Señor hizo diferentes pactos con la nación de Israel. Vamos a ver cuál fue uno de los pactos que el Señor hizo, porque hizo dos pactos. Él hizo muchos pactos con Abraham y diferentes otros de los padres de la promesa, pero él hizo dos pactos con la nación de Israel, y lo vamos a leer aquí en el libro de Jeremías, capítulo 31 y versículo 31. Porque antes de que lea ahí, lo que sucede es que esta gente de la iglesia fueron enseñados por estos pastores engañadores falsos que el Señor murió por todo el mundo. Y la escritura donde siempre van, que no entienden lo que esa escritura significa, es el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, que lee: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leen eso ahí y ven, dice que Dios le dio al mundo, le dio el Hijo de él, y se creen que está hablando del mundo entero. Pero cuando usted lee este mundo aquí en el griego, el mundo ahí significa cosmos, que es una organización. No es el mundo entero, es una organización que el Señor escogió de entre medio de todas las otras naciones. Porque cuando tú lees por toda la Biblia, el Señor le dio sus estatutos, comandamientos a la nación de Israel, sus leyes a la nación de Israel, los hizo santos por la ley. Él escogió a esta gente por la ley, nos escogió. Él hizo todo para la nación de Israel que no hace para las otras naciones. Por eso fue que el Señor le dio las leyes, estatutos y comandamientos a Moisés. Y cuando usted lee la ley le da ley de sacrificio, de holocausto. Cuando uno peca, ¿qué tiene que hacer uno para recibir arrepentimiento? De cuál tipo de animal tenía que sacrificar, su sangre y esto y lo otro, y quemar a buey y a aquella oveja. Pero el Señor se enfogonó con nosotros, porque nosotros rompimos la ley tanto que el Señor ya estaba cansado de oler esos diferentes sacrificios. Tuvo que mandar a su hijo como el último sacrificio a la tierra. Ahora vamos a ir para atrás al libro de Jeremías, capítulo 31 y versículo 31, para que puedan ver que estos dos pactos que el Señor hizo con la nación de Israel nada más. Este Jeremías 31 y 31 dice: he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá, porque la casa de Jacob y la casa de Judá fueron partidos en dos. Cuando usted va para atrás en la historia, durante el tiempo de Salomón, su hijo Rehoboam y Jeroboam, que era una efraimita, la nación de Israel fue partida en dos.
Pero el pacto que el Señor hizo con ellos, cuando usted va para atrás a la ley, era la ley que fue dada a nosotros. Y el Señor dice que nos dijo que teníamos que continuar en esa ley, si no el Señor nos iba a castigar, y nos castigó. Ahora le vamos a enseñar que el segundo pacto que el Señor hizo con la nación de Israel, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. La gente, nosotros no perseguimos detrás de ese pacto. El Señor deshizo a ese pacto, que era el pacto del sacrificio y del holocausto. Dice, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El Señor dijo que el segundo pacto, Él iba a poner sus leyes adentro de nuestro espíritu, nuestro corazón, porque para que nosotros podemos hacer el bien y no el mal. Y parte de ese pacto es que el sacrificio de su Hijo, Yahawashi, que el mundo ignorantemente llama Cristo, Él derramó su sangre para que este pacto pudiera ser, ¿cómo se llama? Válido. Porque se recuerda en el libro de Hebreos capítulo 9, todo es hecho por sangre, y sin sangre no hay nada que es hecho. El Señor, el Hijo del Señor tuvo que morir y derramar su sangre para que la nación de Israel pudiera tornar para atrás a Él. Y hay muchas diferentes escrituras que hablan de eso. Vamos a seguir, versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Por qué? Porque su Hijo, Yahawashi, iba a derramar la sangre de Él para nosotros. Para la nación de Israel. Ahora vamos a leer esa misma escritura en el libro de Hebreos capítulo 8, porque le da lo mismo, porque el apóstol Pablo él estaba hablándole a los hebreos que estaban en aquel tiempo, y le estaba explicando, porque ellos todavía estaban sacrificando a animales y quemando los animales en los holocaustos. Pero el Señor, Pablo, le estaba explicando a ellos que ellos no tienen que hacer eso más nada, porque el Señor ha mandado a su Hijo, Yahawashi, para que ellos no tenían que hacer eso más nada. No tenían que sacrificar más nada. Y en aquel tiempo ellos no entendían. Por eso fue que Pablo y Pedro y ciertos otros iban a predicar la palabra para decirle que no tenían que cometer holocausto más nada, o sacrificio. Este es el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 8. Porque reprendiéndolos, versículo 6. Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero fuera sin falta, cierto no se hubiera procurado lugar del segundo. ¿Y cuál fue el primer pacto? La ley que el Señor nos dio, y nos dio mandamiento que no rompiéramos las leyes, sino que si las rompiéramos iban a suceder maldiciones sobre nosotros. No pudimos guardar ese primer pacto. Dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. Este nuevo pacto, empezando con la sangre de Yahawashi, iba a ser el pacto para traer para atrás a la nación de Israel, que el Señor tornó su espalda a ellos, porque nosotros tornamos la espalda a Él. Y los israelitas, como le hemos dicho, son los llamados morenos, los latinos y los indios norteamericanos de descenso moreno e indio, que están esparcidos por la tierra entera. Ese es el nuevo pacto que el Señor iba a mandar a su Hijo. Y por eso fue que después que Pablo le leyó esto, o le dijo esto del Viejo Testamento, él en el
el capítulo próximo.